Prendo mi cámara. Listo, Guillermo también. Iniciemos la grabación, por favor. Muy buenas tardes a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 3 de la tarde con 42 minutos del día 3 de enero del año 2025. Continuamos con las diligencias previstas para esta hora. En esta oportunidad tenemos la lectura de la votación en relación al recurso de reconsideración interpuesta en relación al procedimiento 063-2023, seguido a los señores Osvaldo César Espinosa López, Víctor Andrés Quinte Pillaca, Carlos Armando Huerta Ortega y Juan Ulises Salazar Lainez, por sus actuaciones como jueces de la Corte Suprema de Justicia de Lima. En esta oportunidad fue la doctora María Zavala, la señora doctora ponente. Doctora, por favor, su voto en relación a este procedimiento disciplinario. Gracias, señor presidente, apreciados colegas. Yo me ratifico en las consideraciones expuestas en la ponencia que di cuenta temprano al Pleno de la Junta Nacional de Justicia. En tal virtud, voto porque se declare infundada la petición de caducidad y excepción de prescripción deducida por el investigado Víctor Andrés Quinte Pillaque e infundado su recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 Pleno JNJ de fecha 3 de octubre del 2024 que le impuso la sanción de destitución. Infundada la excepción de prescripción deducida por el investigado Osvaldo César Espinosa López respecto del cargo A. Fundada la excepción de prescripción deducida por el mismo investigado respecto al cargo B y por lo tanto fundado en parte su recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 Pleno JNJ del 3 de octubre del 2024 que le puso la sanción de destitución bloqueada. Al solo subsistir lo concluido en relación al cargo A, respecto al cual no se cuestionó su acreditación al haberse demostrado la falta grave imputada en el mismo, se dispone la remisión de los actuados solo respecto de dicho cargo A la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la imposición de la sanción menor que le corresponda. Infundado el recurso de reconsideración interpuesta por el investigado Juan Ulises Salazar Lainez respecto de la resolución 239-2024 Pleno JNJ de fecha 3 de octubre del 2024 que le impuso la sanción de destitución e infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Carlos Armando Huerta Ortega respecto de la resolución 239-2024 Pleno JNJ del 3 de octubre del 2024 que le impuso la sanción de destitución con lo demás que contiene la ponencia. Señor presidente. Muchas gracias, doctora María Zavala. Invito al doctor Aldo Vázquez Ríos a hacer público el sentido de su voto. Sí, muchas gracias, presidente. Mi voto es conforme con la ponencia sustentada por la doctora Zavala Valladares, con la salvedad que haré inmediatamente. Voto en consecuencia por declarar infundada la petición de caducidad y excepción de prescripción deducida por el investigado Víctor Andrés Quinte Pillaca, infundado su recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 Pleno de fecha 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución. Voto también porque se declare infundada la excepción de prescripción deducida por el investigado Osvaldo César Espinosa López respecto del cargo A. Sin embargo, disiento y expreso voto en discordia respecto del extremo en el que se propone declarar fundada la excepción de prescripción deducida por el mismo investigado respecto del cargo B. Esto en virtud de que estimo que no puede hacerse una inferencia mecánica entre lo resuelto por el Tribunal Constitucional en relación a procedimientos disciplinarios ante el órgano de control de la magistratura del Poder Judicial y las decisiones que corresponden a la Junta Nacional de Justicia, como lo desarrollaré en el voto que presentaré. En consecuencia, creo que respecto de las alegaciones del señor Espinosa López, debe declararse infundada en todos sus extremos el recurso de reconsideración propuesto. También creo que debe declararse infundado el recurso interpuesto por el señor Juan Ulises Salazar Lainez e infundado el recurso de reconsideración del investigado Carlos Armando Huerta Ortega, con lo demás que contiene la ponencia, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor Aldo Vázquez Ríos. Doctor Guillermo Tomerri, por favor, su voto.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Con relación al recurso de reconsideración mencionado, y habiendo escuchado y leído la ponencia de la doctora María Zavala Valladares al respecto, mi voto, primero expreso mi conformidad con dicha ponencia, y mi voto es porque se declaren infundadas la petición de caducidad y excepción de prescripción deducidas por el investigado Víctor Andrés Quinte Pillaca e infundado su recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 del Pleno JNJ de fecha 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución. Infundada también la excepción de prescripción deducida por el investigado Osvaldo César Espinosa López respecto del cargo A, fundada la excepción de prescripción deducida por el mismo investigado respecto del cargo B y por lo tanto fundado en parte su recurso de reconsideración respecto de la resolución número 239-2024 Pleno JNJ del 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución, por lo que al solo subsistir lo concluido con relación al cargo A, respecto al cual no se cuestionó su acreditación, al haberse demostrado la falta grave imputada en el mismo, se dispone la remisión de los actuados solo respecto de dicho cargo a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la imposición de la sanción que corresponde. Infundado también el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Juan Ulises Salazar Lainez respecto de la resolución 239-2024 Pleno JNJ del 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución. Infundado asimismo el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Carlos Armando Huerta Ortega respecto de la resolución 239-2024 ya mencionada de fecha 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución y en todo lo demás que contiene la referida ponencia de la doctora Zavala. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Jimena Tumialan, por favor, su voto. Está apagado su micrófono, doctor. Disculpe. Buenas, gracias, señor presidente y apreciados miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Sobre el procedimiento disciplinario mencionado, expreso estar conforme con la ponencia presentada por la doctora María Zavala Valladares, al haber sido analizados los agravios formulados por los señores recurrentes por sus actuaciones como jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima. Argumentos que no desvirtúan la resolución recurrida. En tal sentido, mi voto es, primero, que se infundadas la petición de caducidad y excepción de prescripción deducida por el señor Víctor Andrés Quinte Pillaca e infundado su recurso de reconsideración respecto a la resolución 239-2024 Pleno Junta Nacional de Justicia de fecha 3 de octubre de 2024 que le impuso la sanción de destitución. Segundo, infundada la excepción de prescripción deducida por el investigado señor Osvaldo César Espinosa López respecto al cargo A. Y con respecto al cargo B, me adhiero al voto en discordia expuesto por el doctor Aldo Vázquez. Y por lo tanto, fundada en parte el recurso de reconsideración respecto de la resolución ya mencionada que le impuso la sanción de destitución, por lo que al solo subsistir lo concluido con relación al cargo A respecto al cual no se cuestionó su acreditación al haberse demostrado la falta grave imputada en el mismo. Se dispone la remisión de los actuados solo respecto al cargo A la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la imposición de la sanción menor que corresponda. Tercero, infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado señor Juan Ulises Salazar Lainez respecto de la
resolución 239-2024 Pleno Junta Nacional de Justicia que le impuso la sanción de destitución. Cuarto, infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado señor Carlos Armando Huerta Ortega respecto de la resolución 239-2024 Pleno Junta Nacional de Justicia que le impuso la sanción de destitución. Dar por agotada la vía administrativa, archivándose el expediente luego de efectuadas las notificaciones que corresponden. Gracias, señor presidente y apreciados miembros del Pleno. Gracias, doctora. Mira, el sentido de mi voto es el siguiente. Declarar infundada la petición de caducidad y excepción de prescripción deducida del investigado Víctor Andrés Quinte Pillaca e infundado el recurso de reconsideración respecto a la resolución 239-2024 del Pleno. Le impuso la medida de destitución, infundada la excepción de prescripción deducida por el investigado Osvaldo César Espinosa López respecto al cargo A, fundada la excepción de prescripción deducida por el mismo investigado respecto al cargo B y por lo tanto fundado en parte el recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 del Pleno de fecha 3 de octubre del año 2024 que le impuso la sanción de destitución, por lo que al solo subsistir lo concluido con relación al cargo A, respecto al cual no se cuestionó su acreditación, al haberse demostrado la falta grave imputada en el mismo, se dispone la remisión de los actuados solo respecto al cargo A, respecto a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la imposición de la sanción menor que le corresponde. Infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Juan Ulises Salazar Lainez respecto a la resolución 239-2024 del Pleno que le impuso la sanción de destitución. Infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Carlos Armando Huerta Ortega respecto a la resolución 239-2024 que le impuso la sanción de destitución. Por lo demás, mi voto es conforme a la ponencia sustentada por la doctora María Zavala. Por ende, los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia hemos resuelto en el siguiente sentido. Declarar infundada la petición de caducidad y excepción de prescripción deducida por el investigado Víctor Andrés Quinte Pillaca e infundado el recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 del Pleno de fecha 3 de octubre del año 2024 que le impuso la sanción de destitución. Infundada la excepción de prescripción deducida por el investigado Osvaldo César Espinosa López respecto del cargo A. Fundada por mayoría la excepción de prescripción deducida por los mismos investigados respecto al cargo B. Y por lo tanto, fundado en parte su recurso de reconsideración respecto de la resolución 239-2024 del Pleno de fecha 3 de octubre del año 2024 que le impuso la sanción de destitución, por lo que al solo subsistir lo concluido con relación al cargo A, respecto al cual no se cuestionó su acreditación, al haberse demostrado la falta grave imputada en el mismo, se dispone la remisión de los actuados solo respecto de dicho cargo A la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para la imposición de la sanción menor que corresponda. Infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Juan Ulises Salazar Lainez respecto a la resolución 239-2024 del Pleno de fecha 3 de octubre del año 2024 que le impuso la sanción de destitución. Infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Carlos Armando Huerta Ortega respecto a la resolución 239-2024 de fecha 3 de octubre del año 2024 que le impuso la sanción de destitución. Segundo, se dispone oficiar a la presidencia del Poder Judicial como a la señora fiscal de la Nación para los fines pertinentes. Tercero, declarar agotada la vía administrativa, archivándose el expediente luego de efectuar las notificaciones correspondientes. Con lo cual ha concluido la presente votación, agradeciendo la atención prestada. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Permiso. Permiso, buenas tardes. Permiso. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes, permiso. Colegas, no deberíamos
que sí, o citarnos a todos al